Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente a 13 de noviembre de 2018. Calendario económico, comenzamos con la medición definitiva de inflación en Alemania, confirmando el 2,5% para el mes de octubre. También hemos tenido declaraciones del economista en jefe del Banco Central Europeo y se tiene agendada declaraciones de dos miembros más de esta entidad. En Brasil, ventas minoristas muy débiles, solamente 0,1% estancadas frente a una expectativa de incremento de 1,5% para el mes de septiembre. Si bien es cierto, por lo menos por el momento, los inversionistas han recibido de manera positiva las decisiones adoptadas por el candidato electo Jair Bolsonaro, entre las que está la nominación a la dirección del Banco de Desarrollo de Brasil, Bandes, al ex ministro de Hacienda de la administración Dilma Rousseff, Levi, quien en este momento era el director de finanzas del Banco Mundial. Con respecto a los Estados Unidos, hoy ya llegando en horas de la tarde tendremos las cifras de balanza fiscal, donde se espera un déficit de 100 billones de dólares en este frente. Eh, Hay un incremento, obviamente, en los últimos frente a lo que se registró en los últimos 2 años. En el 2017 el déficit fue de 63 billones de dólares y en el 2016 había sido algo cercano o inferior a los 40 billones de dólares. Esto es interesante, pues más adelante tendremos algunas declaraciones de la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Con respecto a los Estados Unidos, también hoy tenemos declaraciones de tres miembros del Banco Central, de la Reserva Federal, Neil Kashkari, que como ustedes bien saben, se ha opuesto a los incrementos de tasas de interés, la gobernadora Lael Brainard y el presidente de una de las reservas, Patrick Harker. Con respecto a Japón, hoy, hacia el cierre de la jornada, tendremos la publicación de las cifras de crecimiento de tercer trimestre, donde el mercado augura una contracción de 1%, luego de una expansión por encima de lo esperado del 3% en el segundo trimestre del año. Hacia las 9 de la noche, hora colombiana, oeste de los Estados Unidos, tendremos las cifras de ventas minoristas de China, donde el mercado espera un crecimiento del 9,2% en términos anualizados y de la industria de estabilidad también espera el mercado del 5,8%. Esta madrugada en China se van a conocer las cifras de desembolsos crediticios, si bien es cierto estuvo muy por debajo de lo esperado por el mercado anticipaba 900 billones de yenes de desembolsos crediticios, el dato fue de apenas un poco por debajo más bien de los 700 billones, sin embargo en una gráfica histórica de estos desembolsos hay una clara estacionalidad que en apariencia fue desconocida por los analistas de manera puntual para el mes de octubre, así que estos 700 billones, casi 700 billones de desembolsos es la cifra más alta de desembolsos para un mes de octubre de por lo menos la última década. En Europa, Alemania continúa recibiendo cifras negativas por parte de los inversionistas en términos de expectativas. El indicador ZEW se ubicó en mínimos desde cierre del año 2011. Y con respecto al tema del Brexit, continúa la expectativa favorable por parte de funcionarios británicos que al ser consultados por la prensa manifestaron que era posible que al cabo de 48 horas se alcanzara algún tipo de acuerdo. Sin embargo, como hemos mencionado de manera insistente, se mantienen las dudas sobre el tratamiento que recibirá Irlanda del Norte, si tendrá un acuerdo especial o no, y obviamente si Theresa May tendrá la capacidad para defender este tipo de acuerdo al interior de su gobierno y también del Parlamento británico. Con respecto a los Estados Unidos, pues falta aún por definir algunas votaciones en temas de puestos en el Senado y de algunas gobernaciones. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que el estado de Arizona por primera vez en 3 décadas tendrá un senador demócrata y quedaría por establecer entonces los senadores de Florida y Mississippi.
Con respecto al tema de Florida, es interesante, pues la diferencia es tan estrecha que se abre la posibilidad para que el candidato perdedor solicite un reconteo y genere un poco más de suspenso. De todas maneras, recuerden que en el Senado ya la mayoría la alcanzó el Partido Republicano, esto no está en duda, simplemente pues obviamente lo interesante es ver qué tanta ventaja podría alcanzar. La mitad más uno, exactamente 51 son los que tienen actualmente los republicanos frente a 47 de los demócratas y si no estoy mal ya hay un senador independiente, así que nos falta solo por definir dos puestos adicionales. Con respecto a lo que mencionábamos, la expresidenta de la Fed, Janet Yellen, afirmó que era la política fiscal la responsable del incremento comercial y no la política comercial china. Esto en una clara crítica a las medidas adoptadas por la administración del presidente Trump, teniendo en cuenta que su proyecto bandera había sido la reducción de los impuestos. Con respecto a otros temas, la exdirectora, expresidenta de la Reserva Federal, manifestaba que esperaba 3 a 4 incrementos de tasa para poder estabilizar la tasa de desempleo. Esto a la luz del bajo indicador o los bajos niveles de desempleo en los Estados Unidos que serían congruentes con una economía sobrecalentada. Así que la exdirectora, expresidenta de la Reserva Federal está totalmente de acuerdo con los comunicados de prensa de la entidad donde continuarían con las alzas graduales. Recuerden lo que manifestamos en términos del déficit fiscal que continúa aumentándose y esto es una crítica que ya habíamos reproducido en nuestros comités previos. Y en México el pasado viernes Andrés Manuel López Obrador trataba de calmar al mercado afirmando que durante su primera mitad de gobierno, que dura 6 años en total, no tramitará ningún tipo de iniciativas para modificar el marco económico bajo el cual funciona la economía mexicana o México como tal. Sin embargo, digamos que esto tuvo una corta duración. El día de ayer, el líder de la Cámara del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, partido Morena, afirmaba que ya el proceso formal de estudio de esta ley que pretende limitar las comisiones que cobran los bancos ya había iniciado y que no tenía el interés en reversarlo. Así que nuevamente el día de ayer los mercados estaban con un tono muy negativo en México. El día de ayer tuvimos feriado en los Estados Unidos desde el lado del sector público, pero el privado abrió por eso tuvimos mercado accionario funcionando normalmente con un desplome nuevamente de 2% muy negativo. Hoy en apariencia el arranque de jornada parece que puede haber algo de recuperación, pero como ha sido característico en los mercados en tendencia bajista, esas recuperaciones son menos fuertes que las caídas. Esto a pesar de que la prensa estaba reportando que hubo un nuevo acercamiento entre los Estados Unidos y China para avanzar en un posible acuerdo comercial. Recuerden que el próximo 30 de noviembre se reunirán o se verán las caras el presidente de los Estados Unidos y el de China y se había manifestado que podría haber algún tipo de avance en estas conversaciones. Desde el lado corporativo, interesante el lobby que quieren hacer las firmas automotrices, obviamente lideradas por Tesla, muy interesada en que los vehículos eléctricos mantengan, por un lado, los beneficios tributarios, tienen un descuento de $7.500 en impuestos por las primeras 200.000 unidades vendidas por cada uno de los fabricantes. El interés no solamente es extender este beneficio, sino eventualmente ampliarlo, ya sea en el monto o en el número de unidades. En cuanto al mercado accionario, así como lo mencionaba Dani anteriormente, podemos ver un fuerte desplome del índice S&P, el cual cae alrededor de un 2% en la jornada de ayer, liderado, bueno, principalmente por una fuerte valorización de Apple, alrededor de un 5%, tras débiles pronósticos de dos de sus proveedores, donde argumentaron que la razón por la que disminuyeron sus provisiones fue una reducción significativa de uno de sus clientes. El mercado está especulando que ese posible cliente que está pidiendo menos unidades es Apple, lo cual prevén que las ventas disminuyan fuertemente para los próximos trimestres. Por otra parte, en la jornada de hoy los futuros amanecen al alza, donde principalmente se puede observar un rebote a la fuerte caída de la jornada de ayer, donde se pueden destacar resultados positivos de Home Depot, los cuales superaron las expectativas del mercado.
En cuanto a la temporada de resultados, a la fecha han reportado 454 compañías de las 500 compañías, donde el 82,3% ha superado las expectativas en utilidad y el 60,4% las expectativas de ventas. En cuanto al mercado de divisas, en la jornada de ayer, el índice de XY registró un máximo de alrededor de 16 veces. En la jornada de hoy podemos ver una corrección de ese índice, donde podemos ver un debilitamiento general del dólar contra las principales monedas. Destacar principalmente un fuerte fortalecimiento de la libra británica, luego que Theresa May se pronunciara y dijera que esperan alcanzar un acuerdo Brexit entre las próximas 48 a 24 horas. También el euro se valoriza en medio de preocupaciones presupuestarias con Italia, y destacar que el S&P redujo la calificación crediticia de Argentina a B, pero con un mejor panorama a estable. En cuanto al mercado de commodities, podemos ver energía se debilita, podemos ver un debilitamiento general del crudo, metales en terreno mixto y agricultura también en terreno negativo. En cuanto al comportamiento del petróleo, podemos eh, ver un debilitamiento generalizado del crudo. Ya lleva alrededor de 11 12 jornadas a la baja. Luego que la jornada de hoy, principalmente el presidente Donald Trump insistiera que la OPEP no debería recortar su producción de crudo, y por otra parte que considera que los precios del crudo están en un nivel demasiado alto bajo sus expectativas. Por otra parte, la OPEP calculó que la demanda de crudo caerá 1,1 millones de barriles diarios para 2019. Muy movido ha estado el mercado petrolero durante las últimas horas, que veía el día de ayer algo de estabilidad luego de que Arabia Saudita anunciaba que estaría inclinada a hacer algún tipo de recorte de sus ventas internacionales a partir del 1 de diciembre. Hablaba de un recorte de medio millón de barriles, pues consideraba que que la sobreoferta que estaría llegando al mercado equivale a 1 millón de barriles. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es que se retoma la tendencia descendente. Consideramos que ya estos niveles de precio del WTI son precios que deberían ser como de estabilidad o deberían tener algún tipo de atracción hacia donde el mercado podría dirigirse. Recuerden que nuestra expectativa del año estaba cerca de los $60 para el WTI y para el próximo año está alrededor de los 65. Durante el mes de octubre un cumplimiento del 104% en la meta de recorte, y esto que mencionaba Arabia Saudita, habría espacio para que en la próxima reunión, la de cierre del mes de noviembre, se anuncie algún tipo de iniciativa en este sentido. Recuerden que mucho se ha hablado acerca de las sanciones a Irán, y en apariencia estas sanciones, por lo menos por los próximos 6 meses, no tendrían el impacto temido, teniendo en cuenta las exenciones que otorgó Estados Unidos a 8 países que son los principales compradores de crudo de Irán. Y en una alerta que lanzó la Agencia Internacional de Energía, afirmaba que hay una mayor dependencia sobre los suministros de esquisto de los Estados Unidos, y si quería tener balanceado el mercado al año 2040, al año 2025 era necesario que la producción de esquisto de Estados Unidos se triplique y alcance los 15 millones de barriles día. Eso es todo por ahora en el tema eh, fundamental del mercado petrolero. Los dejamos con Raúl para hablar sobre el análisis técnico. Desde el punto de vista técnico, podemos ver los precios del crudo se mantienen alejados del nivel de entrada de los $67, como lo mencionábamos Daniel anteriormente. Podemos ver un piso
en los precios del petróleo. Podemos ver que pues, está estabilizando esta fuerte caída y estaremos monitoreando cómo continúan los avances en cuanto a la posible reducción de la producción por parte de Arabia Saudita o otros miembros de la OPEP. Los dejo con el mercado de bonos. Hoy abre el mercado de bonos en los Estados Unidos ya de manera normal y vemos un descenso en las tasas de rentabilidad exigida a los tesoros. El mercado muestra nuevamente su nerviosismo. Tasas de tesoros a 10 años niveles del 3,16. Se está hablando mucho del 13 de noviembre en Europa, teniendo en cuenta que fue la fecha límite que le dio la Comisión Europea a Italia para enviar un nuevo plan presupuestario que se ajustara a las normas de la zona euro. Sin embargo, pues ya, como mencionábamos la semana pasada, la coalición de gobierno italiana manifestaba que no iba a hacer ningún tipo de cambio, así que hoy el mercado ya se prepara para esta negativa y el próximo o a partir del próximo 21 de noviembre la Comisión Europea iniciaría el trámite para hacer algún tipo de sanciones o aplicar algún tipo de sanción a Italia. Con respecto al Banco Central Europeo, el economista en jefe avisó que en el largo plazo esperaba tasas de interés más altas, digamos, refrendando ese compromiso o ese mensaje enviado por la entidad durante los últimos meses de retiro del estímulo monetario. Y con respecto a la problemática italiana, advirtió que están discutiendo el uso de un fondo en Europa no para ayudar a Italia, sino para impedir que se contagien otros países europeos endeudados. Así que esta es una pelea que está muy dura y que, como hemos mencionado nosotros, tal vez es uno de los principales factores de riesgo que tienen los inversionistas en el mundo actualmente. Con respecto a América Latina, Standard & Poor's redujo la calificación a Argentina en un nivel, a una escala de B con perspectiva estable. Por supuesto, el deterioro económico, donde tenemos temas fiscales, de inflación y de crecimiento, han sido los factores que soportaron la decisión de Standard & Poor's. El Fondo Monetario Internacional espera que la recesión en Argentina alcance su peor momento en el primer trimestre del próximo año, pero que a partir del segundo inicie su lenta recuperación. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy una jornada de recuperación en los mercados accionarios luego de que ayer fue muy negativa. Probablemente esto termine impactando de manera negativa el arranque del mercado colombiano y también pues entrando ya en el reporte Colombia, tenemos un par de anuncios relevantes. El primero de ellos es el que el alcalde de Medellín sancionó, es decir, firmó el acto o el acuerdo con el cual se le autorizaba a EPM dar o iniciar el proceso de enajenación de algunos activos, entre los que estaban su participación en ISA. Recuerden que esto estaba valorado de cerca de 1.5 billones de pesos, pues es una participación superior al 10,5%. Y por otro lado, la semana pasada se anunciaba con bombos y platillo eh, el proyecto de explotación de fracking de Ecopetrol en lo que ha sido o en lo que era el campo donde se fundó la compañía Las Ira Infantas para hacer pues todo este tema de fracking. Sin embargo, el Consejo de Estado durante las últimas horas frenó cualquier proyecto con esta tecnología, pues considera que no hay suficiente soporte de estudios ambientales donde se describan los riesgos que se tienen. Por lo tanto, esta legislación, más bien esta regulación que fue emitida por el gobierno colombiano en el año 2013 todavía no puede entrar en operación. Hasta aquí los anuncios generales, los dejamos con Raúl. En el mercado accionario podemos ver el índice Colcap tuvo un comportamiento relativamente positivo en la semana pasada, donde se valorizó un 2,1%, cerrando sobre los 1.420 puntos y acercándose levemente a nuestro nivel de entrada de 1.450 puntos. Debido al anterior, también cabe destacar que dado la temporada de resultados en la presente semana, prevemos que teniendo en cuenta el comportamiento de esos resultados, el índice se podría aproximar cada vez más a ese nivel de entrada. En cuanto al comportamiento en la jornada del día viernes, el índice se negoció alrededor de 199.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol, con casi la mitad de lo negociado, 43.000 millones de lo negociado. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que el índice
sigue su recuperación gradualmente, poniéndole fin a esa tendencia bajista de alrededor de 3 meses, patrocinada principalmente por venta de agentes puntuales extranjeros. Dado el entorno internacional, podemos prever un comportamiento positivo del índice. También cabe destacar resultados en la jornada de hoy de Semargos y Canacol. A su vez, en la jornada del día viernes podemos ver la acción de Celsia, la cual tuvo un fuerte comportamiento al alza, abriendo por encima de nuestro nivel de entrada. Destacar que podemos observar un posible cambio de tendencia, aunque hay que ver el comportamiento de la acción de la jornada de hoy. Consideramos por otra parte que, teniendo en cuenta los débiles resultados de la compañía para el tercer trimestre, afectado principalmente por un fuerte aumento del costo de ventas del gas natural licuado y un aumento de la producción de energía térmica, junto a una mayor probabilidad del fenómeno del niño, la valoración en esta acción es limitada. Por otra parte, en cuanto a Bianca, podemos ver un leve cambio de tendencia sobre la acción. Podemos ver que la acción se sitúa sobre el nivel de entrada de los 2.100 pesos, principalmente gracias a la caída de los precios del petróleo. Cabe destacar que el combustible tiene un peso superior al 20% en la estructura de costos de la compañía. Por otra parte, en la jornada de hoy la Super reportó que Synergy Space transfirió a BRW Aviation LLC alrededor de 489 millones de acciones ordinarias de Avianca Holdings, lo cual corresponde al 48.9% del total de las acciones. Por otra parte, en cuanto a resultados, destacar que la compañía reporta resultados en la jornada de mañana, lo cual prevemos que sean débiles, aunque se podría observar una leve recuperación de la huelga de pilotos. Ahora los dejo con Daniel en mercado de dólar. Bueno, de la mano de toda esta arranque de semana muy negativa, pues el peso colombiano amanece hoy nuevamente debilitándose y acercándose a ese nivel de los 3.200. Ya hemos dado jornadas, la del viernes y la de hoy martes, con esta renovado ánimo alcista del dólar. Abajo tenemos niveles cercanos a los 3.180 como siguiente soporte y digamos que esperamos hoy la negociación en ese estrecho rango. La última vez que superamos el nivel de los 3.200, que fue hacia cierre del mes de octubre, alcanzamos un máximo de negociación cercano a los 3.220, 3.230, así que puede haber alguna dilatación de este movimiento alcista. Los inversionistas están por un lado preocupados aún con lo que son los incrementos de tasas de la Fed, algo que nosotros damos por descontado, y otros consideran que el próximo año en los Estados Unidos puede ocurrir un evento un poco recesivo, algo del cual pues nosotros no estamos todavía alineados. Lo que sin duda consideramos es que la Reserva Federal no llegará a esos niveles neutrales del 3% y se mantendrá ahí. Digamos que ese escenario, entre comillas, de cuento de hadas, de un lento aterrizaje de la política monetaria, en nuestro concepto está descartado. Vemos más probabilidad de que la entidad continúe sus incrementos de tasas para tratar de enfriar ese sobrecalentamiento de la economía estadounidense y damos una probabilidad inferior al 30% a ese evento que han venido manifestando, un posible recesión en los Estados Unidos, pero digamos que no creemos que ellos por lo menos se mantengan en esa expectativa de crecimiento estable alrededor de 2%, de una inflación del 2%. Esto por ahora lo estamos descartando, teniendo en cuenta todos los desbalances que estamos observando en la economía estadounidense. Con respecto al mercado de renta fija en Colombia, nos hemos mantenido por cerca de 4 jornadas ya por debajo de niveles del 6.50 en los test 2024, los cuales pues de manera extraña continúan siendo los títulos de referencia en Colombia. Les quedan
algo más de 5 años de vencimiento, cuando a estas alturas, en otros momentos de la historia ya habríamos tenido que haber cambiado esta referencia. Probablemente la aversión al riesgo de los inversionistas haya impedido que estemos hablando de los TES 2032 o 30 o 28 como nuevos títulos de referencia para el mercado colombiano. Por lo tanto, seguimos haciendo el análisis eh, en este vencimiento y ratificamos la idea de que ese nivel del 650 es un nivel importante. La ruptura o la confirmación, algo que no logró hacer durante la primera semana de noviembre, supondría avances adicionales hacia niveles del 694. Eso sería la apuesta un poco más estructural, teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo internacionalmente, y como hemos manifestado, esa ley de financiamiento que genera más ruido, más incertidumbre que certezas. Digamos que el gobierno no logró tranquilizar a la comunidad inversionista con este proyecto o esta iniciativa, y más bien lo que ha generado es mayor preocupación. Ya hemos visto cómo en las últimas 3 jornadas se ha consolidado la idea de que en caso de que sea aprobada tal y como lo desea el gobierno, generaría un impulso inflacionario cercano a los 270 puntos básicos nos daban nosotros. El mercado estaba en promedio en 240, pero vemos que hay un rango muy amplio que va desde el 1% hasta un 3,5% como posibles efectos inflacionarios de esa ley, y esto implicaría para el Banco de la República un alto riesgo, entendiendo por supuesto que esos efectos del IVA son de una sola ocasión y que en teoría no deberían impactar la política monetaria, pero en Colombia históricamente si hay afectación en las expectativas, como muy normalmente lo tendría esta ley de financiamiento, entonces el Banco de la República sí tendría que reaccionar, y por eso eventualmente ya estamos viendo que varios analistas consideran que el próximo año el incremento de tasa del Banco Central podría ser tal vez antes de lo anticipado o tal vez un poco más fuerte en términos de magnitud. El mercado descontaba cerca de 2 incrementos de tasas de interés, algunos 4, nosotros estamos en cerca de 3 incrementos, pero si esta ley de financiamiento fuera aprobada, ya hay varios participantes que están apostando por cerca de 6 incrementos de tasas durante el 2018, y esto simplemente lo que nos hace es que mantengamos la presión alcista en el mercado de deuda pública. Hasta aquí el reporte. Damos gracias por su atención, los esperamos el día de mañana y les recomendamos que nos continúen siguiendo en redes sociales.